Quiero dejar para inaugurar esta sesión a una amiga de la Casa de País Digital muy cercana, que estamos trabajando muy en conjunto, que es la senadora de la República, Jimena Órdenes. Un aplauso, por favor. Muy buenas tardes a todos, a todas. Quiero agradecer la invitación que me realiza la Fundación País Digital, saludar a Pelayo Covarrubias y a través de él a todos los organizadores invitados el día de hoy, por supuesto aquellos también que están conectados en línea para que hablemos del desafío que tenemos en estos tiempos en materia de educación. Cuando se enfrentan espacios como estos, yo creo que siempre es bueno entenderlo como uno también cuenta una historia. Y como punto de partida, si vamos a hablar de educación, yo creo que es bueno partir de un punto de inflexión que a mi juicio fue la pandemia por COVID-19. Esta pandemia no fue solo una crisis sanitaria, sino que también fue una crisis socioeconómica y que nos afectó a todos. De pronto estábamos confinados, el living de la casa se convirtió o se llenó de escritorios, nos dimos cuenta que quizás la banda ancha no funcionaba como esperábamos o que no teníamos los dispositivos suficientes para entrar e interactuar en una modalidad que nos impedía movilizarnos. La pandemia tuvo varios efectos y siempre hablamos de los efectos particularmente en materia sanitaria, donde yo diría que la principal expresión son las listas de espera. Nosotros todavía estamos arrastrando esa huella que nos dejó la pandemia, pero tuvo efectos también en el área de la educación. A nivel global, entre 1.500 y 1.600 millones de escolares se quedaron sin clases en 188 países. Y en el país, Chile fue el país OCDE con más días de cierre de escuela, más o menos 250 días. Esa es lo que estamos arrastrando. Esa es la magnitud del problema que estamos enfrentando el día de hoy. Es más, cuando enfrentamos la pandemia, lo que nos ocurrió era que teníamos que reaccionar. Y yo diría, respuestas existieron muchas, y creo que hay que volver a revisarlas, y eso lo quiero tocar más adelante. Pero una de las respuestas institucionales en una colaboración público-privada fue el programa Aprendo en Línea, pero claramente fue insuficiente. Yo creo que hubo muy buena voluntad de sacar adelante esto. Se abrió una plataforma en colaboración con la empresa de telecomunicaciones para acceder a los contenidos escolares en todos los niveles de enseñanza, pero eso no resultó. Y por algo no resultó. Después de la pandemia, nos encontramos empezamos a revisar los niveles y los indicadores de la calidad de la educación. Los resultados del 2022 no fueron buenos. Y recién los resultados que conocimos en marzo del 2024, que se refería a las mediciones del año 2023, nos presentaron los primeros signos de recuperación. Pero claramente creo que también tenemos que observar los sistemas de medición que tenemos, precisamente por lo que ocurrió con la pandemia. ¿Cómo enfrentamos una crisis de esta naturaleza? A mi juicio, la transformación digital es un pilar fundamental para poder sacar adelante esta tarea. Va a tener un rol en la reactivación de la educación. Y ahí quiero hacer un paréntesis y contarle un poco también qué hicimos algunos, porque todos hicimos algo para enfrentar la pandemia, y en una alianza público-privada, donde participó la Fundación País Digital muy activamente, el Senado, a través de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones que me corresponde presidir, con la Comisión Económica para América Latina, la Cámara de Infraestructura Digital y Chiletel, con las empresas de telecomunicaciones asociadas, nos organizamos para hacer una hoja de ruta y acelerar el proceso de transformación digital en Chile y avanzar en el cierre de la brecha digital. Finalmente lo basamos en dos grandes pilares, uno el Chile conectado sin brechas, que se refiere a la cobertura, al acceso y al uso de las nuevas tecnologías, y por supuesto que hay que pensar en que no estar solo conectado, sino también digitalizado. Y ahí evidentemente que los focos que tenemos es la digitalización de la economía y la digitalización del Estado como grandes desafíos. Ahí hicimos propuestas en materia educativa. Y otra de las cosas que hicimos fue posterior,
Desarrollar planes en materia de transformación digital. Hicimos un plan de conectividad efectiva porque entendemos que es un elemento habilitante para reducir las brechas de acceso y cobertura. Una mirada mucho más allá de estar o no estar conectados. Y ahí les quiero comentar algunas cosas. Si se trata de conectividad, que a mi juicio es el primer desafío es conectar a los estudiantes y sus hogares. El objeto no son los estudiantes, son que los hogares estén conectados. Y ese fue uno de los déficits que experimentamos en la pandemia. Chile tiene buenos indicadores en general. Y ahí les comparto algunos datos. A la fecha, el 94% de la población chilena tiene acceso a Internet, al menos de conectividad móvil. En cuanto a la velocidad, tenemos buena velocidad. Y tenemos también una agenda clara respecto al despliegue de infraestructura habilitante, y ahí están los proyectos de fibra óptica austral. Yo soy senadora por la región de Aysén y por eso a ese proyecto le tengo mucho cariño. La fibra óptica nacional, que está en proceso, y eso va a garantizar que la mayor parte de las comunas del país van a tener conectividad a través de fibra óptica. Solo 5 comunas quedan fuera. La paradoja, 3 de esas comunas pertenecen a la región de Aysén, así que estamos buscando soluciones alternativas y estamos avanzando en eso. Si me pueden pasar la próxima diapositiva, por favor. Ahí. Del plan de conectividad efectiva solo les quiero mostrar este dato, porque Chile tiene buenos estándares y si asumimos que en general los hogares gastan un 2% de sus ingresos en telecomunicaciones, nosotros hemos planteado un concepto que es el tema de la canasta básica digital. Estamos hablando de conectividad efectiva. ¿Y qué es lo que debería tener un estudiante a disposición? A lo menos, estoy hablando en términos ideales, dispositivos tecnológicos, una tablet, un computador, un teléfono móvil. Tiene que tener asociado un programa o un plan de banda ancha móvil y también banda ancha fija, que es el gran desafío que tenemos. En general, los quintiles de menor ingreso, si ustedes observan, particularmente Uruguay y también Chile, tendrían para tener esto prorrateado 3 años, tendrían que gastar el 13% de su ingreso. Y Uruguay un 9%. Perú es bastante más caro. Eso quiero decir, dentro de todo tenemos un ámbito de oportunidades un poco mejor en eso. Pero lo que quiero decir con eso, si todos superan el 2%, va a tener que haber un aporte de otros actores para que lleguemos a ese escenario. Nosotros, parte de la agenda, cada uno tiene una tarea, yo soy legisladora. Nos propusimos sacar en conjunto con la Subsecretaría de Telecomunicaciones y el Ministerio, sacar una ley que reconozca a Internet como un servicio público de telecomunicaciones. Eso ocurrió hace poco, trabajamos un buen tiempo y a mi juicio lo importante de esta ley que se reconoce como un servicio esencial, como la luz, como el agua, y entre las distintas dimensiones que tiene, permite a través del Fondo de Telecomunicaciones subsidiar Internet en algunos casos. Es algo que hay que definir los criterios, pero que debería empezar a funcionar a partir del año 2025. A mi juicio, un segundo desafío tiene que ver con el desarrollo de habilidades digitales. Entonces, lo que les quiero decir, primer desafío, conectividad, vamos bien encaminados. Pero tenemos, y acá yo creo que empiezan nuestros vaivenes. Voy a pasar a la otra, porque algunos datos, los chilenos, esta es una estadística que es de la Comisión Nacional de Evaluación de Productividad. Los chilenos perciben un déficit de competencias digitales para completar sus tareas en el trabajo, lo que sugiere brecha digital. Y sobre 30% de las personas de edad de trabajar declara que necesita una mayor capacitación o formación en habilidades digitales. ¿Por qué estos datos me parecen importantes? Porque ya no tenemos que romper con el paradigma de la lógica de la facultad, de la especialidad técnica, sino que el mundo futuro es un mundo de habilidades. Y depende de las habilidades que yo tenga, probablemente me voy a poder desempeñar en áreas que ni siquiera había imaginado. Entonces, se los quiero plantar porque creo que ahí viene algo que yo empezaría a levantar un poco de capas. Creo que va a ser bien importante.
Otro desafío asociado al tema de habilidades digitales es el déficit de especialistas TIC. Y particularmente ahí se estima que la brecha es de cerca de 5.000 personas. Y ahí también lo digo porque como tenemos esta lógica que si no tenemos el título y el certificado, quizás hay personas, pero que tenemos que ver dónde están y que sí tienen esas competencias. Y ahí, por ejemplo, el programa Chile Valora, que reconoce competencias, creo que es un área en la que debería profundizar y quizás podemos de manera más rápida captar nuevo talento y talento digital. Tenemos que tener ciudadanos digitalmente habilitados, y lo digo porque el tener habilidades, o sea, los conocimientos, las actitudes, también nos empoderan para enfrentar los desafíos que tiene la vida actual. Si no tengo eso, y los chilenos, vamos a entrar yo creo que en un tema más complejo, los chilenos estamos bien conectados en general, tenemos una deuda más o menos con 500.000 hogares, y ahí un estudio que presentó la Fundación junto con la Subtel, si no me equivoco, tenía datos bien interesantes porque a los hogares no conectados, cuando le preguntaban por qué no estaban conectados, un porcentaje decía que no le interesa, por lo tanto nunca van a ser todos los hogares, pero otros decían, mire, es porque el alto costo de los planes, aun cuando a nivel latinoamericano tenemos planes que no parecieran que no son tan caros, claramente hay hogares que aún así no pueden acceder a un plan. Y un grupo bien importante de esos 500.000 hogares decía que no les interesa, o sea, que no sabría qué hacer si estuviera conectado. Por eso es tan importante cubrir esta brecha si queremos hablar de educación, sobre todo en tiempos de inteligencia artificial. A mi juicio estamos enfrentando yo diría, un quiebre evolutivo. La educación y el modelo institucional que hemos desarrollado durante mucho tiempo y que a mi juicio no hemos desempolvado, incluso después de la pandemia, por eso puse la pandemia. O sea, si con esa crisis no lo hicimos, tenemos hoy día que instalar una conversación que permita hablar primero del tiempo en los que estamos. Son tiempos más dinámicos, son tiempos más complejos, son tiempos donde tenemos que procesar mucha información, a diferencia de tiempos anteriores que los déficits eran por la falta de información. Ahora tenemos que tener las habilidades suficientes que nos permitan enfrentar tiempos donde vamos a estar enfrentados a distintos tipos de información. Cuando yo abro la pantalla no puedo discriminar qué es lo que recibo, o en un margen muy reducido. Por lo tanto, las habilidades digitales creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos en el ámbito educativo en Chile. No solo para manejarnos en sociedad, sino también para ver el tema de la estructura de trabajo. Hay muchos oficios y trabajos que después de la pandemia literalmente quedaron pulverizados. Y en lo particular yo creo que nos pasó a todos nuestros barrios ver cómo negocios, emprendimientos, microempresas cayeron, bajaron la cortina a pesar de todo el esfuerzo que hicieron y el que le habían hecho 30 años. Algunos eran empresas familiares. Pero también es cierto que aquellos que adoptaron nuevas tecnologías ni siquiera sobrevivieron, emprendieron el negocio en esa lógica. Por lo tanto, creo que la inteligencia artificial hay que colocarla en el contexto de los tiempos que vivimos. Y por eso, a mi juicio, el tercer desafío es que tenemos que pensar la educación en estos tiempos. La inteligencia artificial en general, y ayer logré ver parte del diálogo con los jóvenes, cuando le preguntaban sobre si lo entendían como una oportunidad, una amenaza, ningún joven veía una amenaza. Yo, como pertenezco a otra generación, yo veía amenaza. Y dice, ¿qué pasó? No, es una oportunidad desde la chica rosadita a la joven de Quellón. Entonces, creo que también es interesante generar esas conversaciones intergeneracionales, porque lo que le pasó a los profesores y profesoras es que de un día para otro tuvieron que enfrentar todo esto y tenían alumnos hiperconectados con mayores destrezas que ellos y que además les apagaban la pantalla. Entonces, eso generó también una tensión importante en la forma de abordar la educación en un contexto virtual. Yo creo que efectivamente tiene riesgos y tiene oportunidades, y por eso es bueno escuchar a los actores de las comunidades educativas.
y hay muchos docentes que han participado de estas instancias de trabajo. Yo me quedé con una frase de una de ellas, de Alejandra, que entiendo que estuvo participando, y ella señala que no solo hay que tener acceso a la innovación y la tecnología, sino saber cómo emplearlas en beneficio de las personas y su entorno. Y esto es importante porque yo me imagino, si soy profesora, he seguido un método tradicional rigurosamente y además lo he hecho bien, y aparece ChatGPT y tengo a los 45 alumnos conectados en esa dimensión. A veces, ¿qué se hace ahí? Bueno, lo que he escuchado de ellos y creo entender es que no queda otra que empezar a entender el mundo que habitan los jóvenes y que habitamos todos, solo que con menos habilidades. Por lo tanto, ahí hay un desafío bien interesante, pero también hay que pensar en los efectos que tienen estas nuevas tecnologías. Yo recuerdo que en la gira tecnológica que organizó Fundación País Digital hace un tiempo y que estuvimos en la supercomputadora de Barcelona, tuvimos la oportunidad de conversar con los expertos que administraban esta supercomputadora. Y yo recién había conocido ChatGPT ahí. Entonces estaba sorprendida y les confieso que también estaba entusiasmada. Me pareció, wow, un discurso, tengo que hablar, tengo que intervenir en la sala del Senado sobre medio ambiente, 15 segundos. Y le preguntamos a uno de los expertos qué pensaba de esto, que nos tenía tan entusiasmados y tan sorprendidos. Y nunca me he olvidado de la respuesta. Esa persona dijo, ojo, que también puede ser como dejar droga a la entrada de tu casa, porque las nuevas tecnologías también producen adicción. Y creo que es parte de lo que si uno tiene que hablar de amenazas, y la idea tampoco va a asustar a nadie porque es quedarnos con las oportunidades. Y acá donde en este quiebre evolutivo, a mi juicio, cuando hablamos de inteligencia artificial, simplemente estamos hablando de una inteligencia no humana, basada en datos, en el diseño de algoritmos, y por lo tanto también quien maneja los datos, le estamos entregando un poder que no estamos controlando. Lo que les quiero decir, a partir de todo lo que ha sucedido, y es mi reflexión, no solo los tiempos cambiaron, sino que accedemos a bienes públicos, hacemos el ejercicio de derechos a través también de plataformas, que es otro espacio. Por lo tanto, tenemos que tener las habilidades necesarias para desenvolvernos en un mundo que además conocen mejor nuestros hijos que nosotros. Y ahí la pregunta es, ahí faltaron algunas cosas, es ¿qué es lo humano? ¿Qué es lo que nos define? ¿Qué es lo que no hace la inteligencia artificial? Pensamiento crítico. Entonces en educación vamos a tener que hablar de fomentar la lectura probablemente. O sea, yo digo, ¿dónde colocamos los énfasis para que esto empiece a conversar? La inteligencia artificial hoy día puede crear videos, puede crear quizás buenos discursos, pero la creatividad, la colaboración, el trabajo en equipo, y claramente acá es una conversación sobre, algunos autores hablan estamos en un paso del humanismo hacia el transhumanismo, pero ¿qué es lo que vamos a preservar que nos define como humanidad? Porque precisamente en este quiebre evolutivo, la contraparte son las máquinas. Y ahí, por eso hablaba de lo que ocurrió en la pandemia. En la pandemia, algunas comunidades educativas lo hicieron muy bien. Sin ninguna ayuda sobrevivieron, desarrollaron estrategias, mantuvieron a sus alumnos, y ahí hay que preguntarse cuáles son esas experiencias. Ahí es donde, porque esta defensa o esta lógica de preservar lo humano no es una pelea, no es una lucha, no lo quiero plantear así, pero claramente la vamos a dar en el aula también. Y ahí el rol de los profesores es fundamental y profesoras. Yo creo que tenemos que resignificar el rol que tienen en la sociedad, y no se trata de volver a lo tradicional cuando era una relación muy vertical. Yo vengo de esa generación
y no cuestionábamos tampoco qué ocurría en la sala de clase. Pero hoy día, si uno mira hacia atrás, si vuelve a los tiempos de la pandemia, porque la crisis en educación no se explica por la pandemia, solo que un rato nos dejó, se cayó todo, y quedamos al descubierto. Pero en las comunidades educativas, el trabajo directo con docentes y alumnos, podemos sacar adelante cuál va a ser la estrategia futura para entender la educación y el rol que desempeña en tiempos de inteligencia artificial. Creo que este espacio lo que nos permite, este summit, es entregar algunas líneas de acción. Vamos a tener que hablar de actualizar los currículums. O sea, ¿dónde aprendo las habilidades digitales básicas? Yo creo que es en el aula, porque hemos estado todos de autodidacta mucho tiempo. La formación docente, por eso hablo de resignificar el rol de profesores y profesoras. O sea, algunos prefirieron salir. Es verdad que algunos después de la pandemia fue tanto el estrés, porque nadie los preparó, no tenían por qué estar preparados. De repente alguien les dijo que abran un Zoom y que para algunos probablemente era su primera experiencia. Pero por eso creo que hay que volver a aquellas experiencias que fueron exitosas y que lograron mantener a la comunidad educativa en unidad. En tiempos de inteligencia artificial, y si nos referimos también a la educación, las generaciones más jóvenes ya están en las plataformas, interactúan, se comunican, hacen trámites en línea, lo que sea. Para ellos es muy sencillo, pero tenemos que tener entornos seguros. O sea, antes era una pelea en el patio, el ciberacoso, el ciberbullying es en un espacio que nosotros no conocemos. Ahí recuerdo que una profesora que conocí en un avión, Marcela Monber, me dijo lo siguiente. Dijo, ¿tú dejarías a tu hijo solo a las 4 de la mañana en la calle? No, jamás. Bueno, acá no estás con él. Tiene que tener las herramientas. Y eso es algo que tenemos que construir como política pública para abordar estos temas. Se requiere una nueva generación de políticas públicas. La ciberseguridad es crucial para garantizar el ejercicio pleno de los derechos. En estos nuevos espacios desarrollamos también nuestra ciudadanía. También aprendemos a ser ciudadanos. En la escuela no solo aprendemos matemática, hacemos actividad física. También aprendemos a ser ciudadanos y por eso es tan importante que además de desarrollar las habilidades digitales, tengamos garantizados entornos seguros. Otro tema que a mi juicio viene a futuro es el tema de las neurotecnologías y eso ya es muy abstracto, pero entusiasma mucho a los estudiantes, pero creo que acá hay que tener literalmente ojo con esto. Hoy día existe la capacidad para mapear nuestro cerebro, capacidad para registrar nuestra actividad cerebral y algunas empresas incluso la están almacenando en la nube. Los temas del control biométrico pueden ser todas buenas herramientas, pero claramente alguien podría decir, mire, la tecnología es neutral. Sí, pero la forma en que la usamos no. Entonces, ahí yo les quiero contar un poco también lo que hemos hecho desde el Congreso. Hace poco sacamos la Ley Marco de Ciberseguridad, pensando en lo que viene. Está también una ley de neuroderecho, que fue una reforma constitucional para garantizar son los derechos del cerebro, o sea, la integridad mental, garantizar la libertad de conciencia, el libre albedrío. Hoy día existe tecnología que puede leer nuestro cerebro, que puede cambiar recuerdos. Y nosotros no estamos diciendo nada. Y si tenemos estudiantes que no están conectados, aunque en general están conectados, pero si tenemos estudiantes que no tienen las habilidades necesarias para enfrentar esto, si además no estamos apoyando a quienes tienen que hacer esta tarea, que son los profesores y profesoras, podemos estar en una situación, a mi juicio, que es muy compleja y va a ser difícil de abordar. Y acá quiero cerrar con esta reflexión, porque nosotros, a veces en esta presentación, contamos lo que hacemos, ¿no? Yo les hablé de la Agenda de Transformación Digital Chile 2035, con una alianza público-privada, mirada a largo plazo, un horizonte de 12 años. Esto se derivó en el Plan de Conectividad Efectiva, hoy día junto a la Fundación País Digital
y la academia, organizaciones de la sociedad civil, estamos trabajando en la mesa de habilidades digitales para pensar la educación del futuro. La Comisión de Futuro, Ciencia y Tecnología del Senado también está trabajando en esa línea. Son muchos los que están trabajando en esto. O sea, lo primero hay que juntarlos. ¿Cómo mover la aguja? Por eso le puse eso. Porque creo que los déficits que tenemos es que sabemos más o menos cuál es la hoja de ruta que tenemos que recorrer, pero no está como elemento fundamental de lo que es el proyecto del país. Y eso significa que no está en la agenda política. Y lo digo porque yo soy legisladora y estoy en el proceso, yo no soy experta, pero estoy en el proceso de toma de decisiones. Y para eso se requiere que estén los otros actores. Primero, porque para hacer buenas políticas públicas y buenas leyes requerimos evidencia empírica, información sólida para efectivamente que el camino que adoptemos sea el correcto. Cuando hablamos de inteligencia artificial y los efectos en la educación, evidentemente que tenemos que tener políticas públicas y leyes que también se hagan cargo del dinamismo de los tiempos, porque si no lo que hacemos son soluciones rígidas que quedan obsoletas a mitad de camino. Otro tema, el tema de los presupuestos, por eso les mostraba el plan de conectividad efectiva. Creo que ahí sí hay una ruta clara, pero no hemos podido avanzar mucho, precisamente porque tenemos que comprometer más recursos para tener a todos los estudiantes conectados. La alianza público-privada es fundamental y tenemos que tener una mirada a largo plazo. Hace poco se planteó el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo y la pregunta era ¿por qué nos cuesta cambiar? Por estos temas. Países como Uruguay y España diseñaron una arquitectura institucional que les permite sacar esto adelante. En Uruguay hay una agencia que se dedica a estos temas, está el plan Ceibal y por lo tanto ya tienen una ruta y han sido coherentes con eso. Ha sido un proceso participativo, están los públicos, están los privados. La agenda política fue parte de eso y creo que en nuestro país nos falta colocarlo en esa dimensión y es una de las razones también por las cuales a mí me ha interesado mucho el tema, así que espero efectivamente que las conversaciones que se han realizado en este summit nos lleven a buen puerto y podamos tener garantizados también los derechos en esta nueva era y sobre todo garantizado el derecho a la educación. Muchas gracias. Gracias.